Ya, y las pruebas de consolidación no han hecho nada todavía. Aquí también creo, sí, hicimos la corrección. Ya, Este de aquí que ustedes sí, de aquí también, solo que nos faltaban los otros datos para empezar a ya hacer el análisis de los asentamientos. ¿cuál es el otro dato que le falta? El IP, porque me falta, que no lo tengo. Ya, Y ahí ya empezamos a hacer los cálculos de los asentamientos, que eran 10, ¿verdad? Porque tenemos 10 muestras. claro. Ajá, Esa es la corrección de Smerman. sí. Ya. El E sub cero, a ver, vamos viendo eso, ¿ya? A ver, el sub-cero. Pero acá está. Ay, Ya, a ver, mire, para ahí, regrese a la parte inicial. más arriba. Ya, no, a ver, ¿cuál es la ubicación de la muestra? Ingeniero, en esa parte le puedes explicar en esta parte. En la parte, en la parte de C sub C donde se calcula, me sale un C sub C de 0.78. Por medio de la corrección de Esmerma, me sale un C sub C corregido de 1.10. Pero Ya, en este caso, no, o sea, no estoy tan seguro porque casi no me, comparando con los datos del PDF que nos mostró, no, o sea, está casi un poco alejado a los resultados de ese PDF. O sea, no sé si el procedimiento que hice yo estaría bien. ya, vamos a revisar, pues vamos a revisar. A ver, vamos de nuevo. A ver, E sub cero 258. Eso dice Sí, el 042 de E sub cero 1082. Hasta ahí estamos claros. ¿Cuál es el esfuerzo efectivo de la muestra que se tomó ahí? A ver, el esfuerzo efectivo que sale es eh, 0.28 por el acá medio. que dice P1. Ya, el P1 ese es por el método, o sea, solamente puse para guiarme más o menos los puntos que tomo en cada parte. Ya, a ver, baja un poquito el cuadro. Ahí dice P1 258 con 0,27. 2.13 con 0.28. Ese es el esfuerzo No, donde se encontró por medio del Casa Grande. no, pero acá tú tienes a la izquierda, tienes un cuadro que dice 258 con 0,27. Ya, ese es por el método de Smerma, con la corrección. Ya, cómo sacaste el Ya, 0,27? ya, en esta parte, como le digo, que es 0.42 por la realización inicial, hace una horizontal hasta llegar a cortar con la pendiente del tramo virgen, que tengo que prolongar hasta cortar. Ya, Ya, hasta ahí estamos de acuerdo, hasta el exacto. punto P5 que le llamas tú. Sí, ya, Ya, de ahí tiro una línea hasta cortar con la parte que encontré del esfuerzo. pero ¿cómo sacaste ese esfuerzo? Es que eso lo digo, por método de Casa Grande es lo que encontré el primero, el C sub C. A ver, mija, a ver, pare vámonos al inicio. ¿En qué profundidad tomaron la muestra? 12,5 metros, ¿sí o no? Ya, pon ese valor a un costado, 12,5 metros. Ya. Ahora, ¿cuál es el peso unitario que consideraron para esa unidad, para ese estrato?
¿Cuál es el peso unitario saturado? No, ahí no está, pues hijo, si es lo que ustedes han calculado. $1.53 es el promedio. Sí, ingeniero, ese es el promedio. Ya ponle 1.53 ahí, ¿verdad? Ya. Multiplica el 12.5 por 1.53. ¿Cuál? El 12.5. Ah, estos dos. Sí. Ya, y réstale la presión de poros, que es 12.5 de nuevo. Ya. ¿Cuánto te da? 6.25 en toneladas por metro cuadrado. Ese es el esfuerzo efectivo vertical, toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Lo divides para 10. Divídelo para 10 y te da en kilogramos por centímetro cuadrado. Lo mismo, ¿no? Esfuerzo efectivo vertical, pero en kilos por centímetro cuadrado. Ya, grafica ese 0,66 con el 2,58 en la gráfica que está poniendo ahí. Aquí. Ajá. A ver, ¿cuánto era? 0,6625. No lo hagas así, mira, a ver. Coge los datos del gráfico. ¿Ese gráfico es copiado o es tú lo elaboraste? Eso se elaboró, ingeniero. Ya. Entonces, selecciona los datos. Creo que son estos. ¿Qué? Lo que tienes ahí, esas son. No, pero en la curva, selecciona los datos. Los datos de la curva. No. No sé. No. Borra eso, después Ahí hacemos. Ahí están, esos son los datos. Uh-huh. Clic derecho, eso, clic derecho. Seleccionar datos. Sí. Agregar. Vas a agregar Valor X. el valor X, que es 0,66, y el valor Y, que es 2,58, que me dijiste. Ahí no está, pues. Ese, 2,58. Ya, enter. Aceptar. Ya, ¿dónde quedó ese punto? Ni idea, ¿qué? Ahí está, mira, es el que está rosadito, ese que le gusta a ustedes. Bien. Está bien. Si ves que no es nada que lo que tú tenías. ¿Ya? Ahora, ese punto que ya habías proyectado, lo unes con ese punto que está ahí. Y ahí tienes la data. A ver, mira, ¿cómo calculas el C? Sí. A ver, vuelve atrás, Emily. Que se movió ahí todito, vuelve atrás. Y se te movió todo. No, porque pierde el punto. Si vuelves atrás, pierdes el punto. Después arreglas eso. Ya. Ay, okay. Ya, a ver, atiéndame, Emily y el señor Sani. Aquí donde dice C sub C corregido, póngale al lado, ponle al lado, ponte al lado, ya, igual. ¿A qué es igual eso? A E2 menos E1, es decir, 258, búscalo con ecuaciones, 258 menos 108. Abajo está la corrección, es. Pon paréntesis a eso. Ya, dividido. Para el logaritmo en el P5, ¿cuánto sacaste el P5? ¿No sacaste?
El P5 daba, era 108 por 6, era 1, 2, 3, 4. Deja acá, deja que se movió ese Ya, se a movió. ver, miren chicos, a ver, escapa nomás, que no está completa la data. Después hacemos eso, escápate. Ya. Ya. Del tramo de compresiones nuevas, virgen, como quieran llamarle, ¿no? Tú tienes el esfuerzo 1.95.3 y tienes, a ver, atiéndame, mijita, a ver. Tienes 1.95.3 y 1.46.5, ¿verdad? En la tabla de datos. Ah, ya. Ya, 1.95.3 y 1.46.5. ¿Sí o no? Ya. Ahora, vas a calcular la pendiente de esa línea de esos dos puntos. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Aparte. Claro, pues sí, aparte. A ver. Ya. Paréntesis. Y2. Y2 es 1.57. No, Y2 es 1.57. Y2 es 1.57. Menos Y1. Cierra paréntesis. Dividido. Para el logaritmo. Logaritmo 10. Sí. De eso, X2 menos X1. No. Si tú haces así, te va a salir mal. Es logaritmo de... La diferencia de logaritmo es una división. Sería E dividido para el número de arriba. Ya. Cierra. ¿Y a qué te da eso? Te da la pendiente. ¿Sí o no? Esa es la pendiente. Ya. Ahora, tú tienes la ecuación de punto y pendiente. ¿Sí la conoces, no? ¿Cuál es la ecuación de punto y pendiente? A ver. Y menos Y1 es igual a M que multiplica X menos X1, ¿sí o no? A ver, dígamela de nuevo. Y. La ecuación de punto y pendiente, oiga. Y menos Y1 es igual a M que multiplica a X menos X1. Es igual. Ya. Pon ahí, es igual. Ay, que está dando otra acá. Sí, pues estás viendo la novela está... No, estoy anotando en mi hojita. Ya. Ya. ¿Qué es lo que tú conoces ahí? Conoces. Entiéndeme. Tú conoces y conoces Y1. ¿Por qué conoces Y Y1? Porque Y es 0,42 de E sub 0, ¿verdad? Y Y1 es el último punto de la curva de compresiones nuevas, ¿no? Si estamos, en este caso es 1.47. ¿Está bien? Ya. M es lo que acabas de calcular, 0.7449. ¿Está bien? Y entonces, X1, si la conoces, ¿no? Conoces X1 porque es el valor que acompaña al 1.47. ¿Sí o no? 1.953. Ya, entonces pon ahí al lado. A ver, pon ahí abajito, a ver. Abajito de la fórmula, pon. Ya, pon. Y. Pon Y. No, pero pon Y. el valor lo pongo yo allá. La letra Y. Ya, Y igual. Ya, abajo Y1. Y1 igual. ¿Ya? Ahí pon X1. Igual, ya.
Y ahora averigua cuánto vale X. Con X igual. Ya. A ver, Y1 ya sabes cuánto vale. X1 también ya sabes cuánto vale. Exactamente. Este Y Y, este. es eso, sí. Y ahora despeja la ecuación. Despeja la ecuación. Despeja X de esa ecuación. Ya, espérense. X menos X1. X1 ponle el logaritmo de ese valor, no ponga. Sí. Es igual a logaritmo en base 10 de ese valor. Ya. Ya, conseguiste. Ponga igual. Abre paréntesis. Abre paréntesis. Y, el valor de Y, menos el valor de Y1, más el producto de M por X1. M, el valor que tienes ahí, M por X1. Ya. Y todo eso divídelo para el valor de M. Para M de nuevo. Ambos términos, ¿no? Claro. Dividido para M. Ya, ¿cuánto te da? Menos 0.2328. Menos. Menos, dice. Ya, abajo de eso pon 10 potencia, pon igual potencia. Potencia 10 elevado 10, el número es 10. Y la potencia es el número que calculaste ahorita. ¿Qué bizcocho? ¿Qué bizcocho? Creo que pusiste al revés. Primero va el número y luego va la potencia. No, está bien, está bien, está bien. Está bien. Potencia es el exponente. Ahí está bien. A ver, sí, enter. Ya. A ver, lo que pasa es que arriba la ecuación tienes, a ver. Tengo Y. O sea, no se ve.
47. Pon la ecuación de nuevo. Y menos Y1 más M por X. Por X1. La pendiente está en logarítmica, ¿no? Lo hicimos con logaritmo. Sí. Este también lo pusimos logaritmo, el X1. Claro. Wow, súper fácil para no quemarte, está bien. A ver, algo anda mal ahí. Quítale el logaritmo de X1. X1 era este aquí, ¿verdad? 1. Sí, pero quítale el logaritmo. Sí. Ya. Ah, ya. No, ¿por si no habéis probado las nubes quemadas? ¡Ay, mira, tuyo! 26,88 sale. Ingeniero, una consulta, pero en la pendiente se puso logaritmo 10 y si se quitara el logaritmo 10 en la pendiente saldría 1.43x. No, es que el logaritmo es una recta en la escala logarítmica. O sea, no es una recta en la escala normal. ¿Sí? En la escala logarítmica yo tengo Y1 con logaritmo de X1 y tengo Y2 con el logaritmo de X2. ¿Sí o no? Entonces, si yo saco la pendiente en la escala logarítmica, M es igual a Y2 menos Y1 sobre logaritmo de X2 menos logaritmo de X1, ¿sí o no? Y eso equivale a decir logaritmo de X2 sobre X1. Que es lo mismo, ¿verdad? Está bien. Entonces, No, está perfecto. dibújate la escala logarítmica. Ándate a la escala logarítmica y ponle una serie más. Que algo anda mal ahí. Yo ya moví por estudiante. Ya no importa. Borra esas líneas, después las haces. Ahorita estás con la... Borra las líneas esas. Todo borro. Todas esas líneas borra. Quédate con la data nada más. Ya. Ya, ándate al eje de las X y configúralo de nuevo. No, al eje de las X. Pícale abajo pícale. Ya, clic derecho. Ya. Del formato eje. Dar formato al eje, está bien. Ya. Ya, ponle el máximo, ponle 100. Ya. Ponle principales 10, está bien. Sí. Ya, ponle aceptar nomás ahí, solito se corrige. Ya. Ya, listo. Ya. Ahora sí, únete los dos últimos puntos, o los tres últimos puntos de la curva de compresiones nueva y estíralo hasta el valor que habíamos visto de 0,42 de... A ver, estos tres. Sí, esos dos últimos, estíralos, eso, estíralos, ya, hasta ahí. Ya. Y busca el 0,42 de sub 0, ya lo tienes ahí, ¿no? No, abajo, el 0,42 de sub 0 era 1,08. ¿Sí?
1.08. Es este de Jálalo aquí. para ahí. Ese, pero no, ese está movido ahorita ya, pues. Bájalo un poco. A ver, uno aquí, ¿no? Sí. Por ahí un poco más arriba. Más arriba. Ya. Ese punto que te debe salir, ¿cuánto? Más o menos te debe salir 10 8. de 8. A ver, 10, 9, 8. 8 kilos. Y está saliéndote, ¿cuánto? 26 kilos. Algo está como flojo ahí. Dígame. 9, 8, 7 y algo, 7. Esto es real, esto es como un aguateo. ¿Sabes qué hago magia? Se entiende. 3, 2, 1. Chicos, no es Navidad, ya se ha quitado toda la duración, pero eso lo hemos dejado por lo demás porque nos gusta tanto. ¿Y esa música? ¿Dónde me voy a ir ahí? Ya, lo que pasa es que estamos poniendo y menos y1 y el y es menor que y1. Sí. ¿Sí o no? Claro, entonces el x es en negativo. Ahí ponle logaritmo de nuevo de 1,53. Ponle logaritmo de 1,53. Uy. Perros. Ya, salen negativos. No, pero es que ahí ese 0,23 negativo tiene el signo es C49 menos C48. Ah, es al revés. Menos C48. Ya. Ahí sale 6,52. Pero Sí, ves que el orden de los frijoles sí altera la menestra. sale 6,5 aquí. Claro, 6.5 kilos, ¿verdad? Está justito ahí donde Sí. estamos haciendo la gráfica. ¿Sí o no? Sí. Ya, ahora sí. Entonces, el C sub C, sí viste la ecuación de pendiente que hicimos, ¿verdad? Ya, esa misma ecuación la vas a hacer con el valor de... De esto. No, el de al lado, el que estábamos haciendo afuera, ¿te acuerdas? ¿Sí? El 1.40. Sí, pero eso era ¿cuál? A ver, pon paréntesis en F52 y C51. Ya, ¿sí? ¿Está bien? Ya, esto lo hago así como acá, como la fórmula de la pendiente. Sí, con la fórmula de pendiente. Ya. Le pongo logaritmo. Paréntesis. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Dividido para el logaritmo. ¿Ya? Del 652 que tienes ahí sobre del 652. Eso, contra el 0, que hicimos antes. ¿Cuál era? 0,6 creo era el que hicimos antes. El que estaba acá. Ajá, ese ahí. Cierra. Ya. Enter. Ya. Ese es tu valor de C sub C con la corrección de Smerman.
Entonces, este 1.10 no es. No, pues yo no sé de dónde saca Sani ese valor, se lo inventa. No, eso es Así lo que que- estaba confundido, por eso que decía que ese tenía un inconveniente, que no sabía Está bien bien, eso. ya, está bien. Ahorita ya sabe cómo calcularlo. Ya. ¿Sí? Bueno, ya, ok, gracias. Son números. O sea, aquí esto es pura geometría analítica a lo mucho, ¿no? La ecuación de punto y pendiente la conocen, ¿ya? Ahora, anda de nuevo a la data de la gráfica, mijita, de la gráfica, ¿sí? Ya. Ya, vuelve a poner clic derecho, vuelve a poner agregar y pones el otro punto que te falta. No, seleccionar datos entonces. Ya, agregar y ahí le pones el punto que acabas de calcular. El 6,51. El 651 con, El 0,60. Con este. ceros, no, A ver. ese es con 1,08, el que está ahí abajo, el 0,42 de ahí. Ya. ¿Lo graficaste? ¿Cómo se dice? Ya. Ahí está, ahora sí une esos dos puntos y esa es la corrección de Smerman. Ya. Esa es tu corrección de Smerman. ¿Aprendieron, jóvenes? ¿Se entendió? Ya, de eso hay que hacer 10 veces. ¿Ya? A ver, dele. ¿Qué cosa? Hago otro. Otro, pues, o sea, ya tienen que hacer todos con ese criterio, ¿está bien? Ya. Tienen bien claro lo que han hecho. Ya. Pero igual Ahora. es que elegir bien porque está. Se movió, ¿Cómo? pues. Se movió. Ya ahorita no importa que se mueva, niña, porque ya tiene los números, no tiene que andar haciendo líneas, cohetes ahí. ¿Sí me Ya explico? dejar estas líneas porque están aquí. Ya, bueno, eso lo pueden hacer ustedes ya. Ya tienen el criterio claro. Ya. Ya. A ver, atiéndame ahora. Usted tiene su modelo geotécnico, su gráfico, ¿no? De 36 metros, ¿sí? Sí. Y en esa gráfica de 36 metros, usted ubica dónde están las muestras de la arcilla. ¿Sí? Y qué valores de C sub C le salen en la arcilla. Déjeme compartir a mí un ratito. ¿Ya? Como usted ve en esa gráfica que usted hizo, usted tiene una condición normalmente consolidada, porque nunca cortó la curva, ¿sí o no? Entonces tiene que ver que todas las muestras salen normalmente consolidadas. El último tiro ya se acaba el juego. Ahí está, vea. O sea que juega con el Nintendo usted. Sí, es mi hija que está viendo televisión. Ya, así son, así son. A ver, entonces usted dice, a ver, en la muestra tal encontré a 12 metros, encontré una prueba que me dice que el C sub C vale 1.5, ¿sí o no? Eso es lo que sacamos ahorita. Sí. ¿Se entiende? Ya, 1,5. Y el OCR le sale 1, ¿verdad? Porque es normalmente consolidado. Sí se está entendiendo eso, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ahora usted tiene que ver como que fuera un mapa, ¿no? Como que fuera un mapa. Acá tengo otra muestra, por acá tengo otra muestra, por acá tengo otra muestra, ¿sí o no? ¿Sí? Si todos salen OCR 1, si todos
todos salen normalmente consolidados, atienda bien, si todos salen normalmente consolidados, usted a esas 10 datas, a esos 10 datos le vuelve a sacar el promedio de desviación estándar y ta. ¿Para qué? Para hacer un solo cálculo. ¿Ya? Para hacer un solo cálculo. Usted dice, todo este material para mí está representado por un solo valor de C sub C, un solo valor de OCR. ¿Está bien? Ya, si cambia el OCR y decir, qué sé yo, a partir de esta línea, el OCR vale 3, qué sé yo, un número cualquiera, ¿no? Y tendría unidades de técnica. Claro, usted va a tener otra unidad que sigue siendo arcilla, pero ya con una condición sobre consolidada, ¿sí o no? Está bien, mayor que 1. Entonces dice, ah, no, hasta tal punto está normalmente consolidada, pero de ahí para abajo está sobre consolidada. ¿Sí? Y la fórmula de calcular es diferente. ¿Ok? Si no le da, si todo le dan OCR1, no hay problema, todo lo considera como una sola unidad. Una sola unidad, ya. Estamos. Sí. Y entonces, ahora sí, ya coge, le grafica su terraplén y comienza a hacer el abaco de Osterberg y todo lo demás. ¿Está bien? Sí. Ok. Es para que no crean que van a hacer 10 cálculos y no va a servir para nada. Sí, va a servir. ¿No? Miren, espero que se entienda esto, ¿no? Nosotros vamos a hacer un modelo. Vamos a modelar, no como la señorita Mosquera que modela, no, hay que modelar el suelo, ¿ya? Entonces usted modela el suelo, usted hace un esquema representativo del suelo, con los parámetros promedio, con los parámetros promedio más un sigma, promedio menos un sigma, ¿sí? Y ahí va a decir, se va a asentar tanto en promedio más menos lo que me da el más un sigma y el menos un sigma. ¿Se entiende? Yo generalmente no doy valores únicos, exactos, porque siempre hay esa probabilidad, confiabilidad que me hace analizar más un sigma menos un sigma. ¿Sí? Entonces ya ustedes están casi listos para calcular asentamiento, ¿verdad? Ya se nos llenó la sala, ahora sí, vamos a tomar la lista. Si alguien tiene más, después de la lista seguimos trabajando. Avance. Yo creo que a todos les quedó claro cómo tienen que evaluar la corrección de Smerman. Lo que vamos a hacer es calcular la magnitud del asentamiento, ¿sí o no? Todavía nos falta calcular el tiempo de asentamiento, ¿ya? Entonces, en el tiempo de asentamiento vamos a dibujar la data de lectura contra el tiempo. Aquí vamos a poner lectura, le vamos a poner una lectura como una deformación, un delta. Y acá vamos a poner logaritmo de tiempo. Otra vez es semilogarítmica la gráfica, ¿verdad? Logaritmo de tiempo. Porque tenemos que graficar desde un tiempo de 5 segundos, creo que es la primera lectura, hasta 1440 minutos, ¿no? Un día, 24 horas. Entonces eso nos va a dar una gráfica más o menos así, que ya la habíamos visto con la parte teórica, y veíamos que en la parte, básicamente había una curva patrón, identificamos el punto de inflexión,
y obtenemos en la parte inferior del trazado una recta, una pendiente, una asíntota, una tangente, como quiera llamarle, y a partir del punto de inflexión, otra tangente. ¿Qué significa? Que no va a cortar la curva más que en el punto de inflexión, ¿no? O sea, ahí nomás va a topar la curva. Es tangente a la curva. Entonces, en esa intersección, vamos a trazar una línea horizontal, ¿sí? Y esa línea horizontal nos va a dar la deformación, ¿verdad? Para un grado de consolidación del 100% de consolidación primaria. ¿A qué llamábamos consolidación primaria? A la consolidación que se debe a la salida del agua en la masa de suelo por efecto de la sobrecarga, ¿no? Pero la pendiente que está en la parte inferior, ¿verdad? Esta pendiente lo que me va a indicar es un fenómeno denominado consolidación secundaria. Mientras más pronunciada sea esta línea de la pendiente inferior, significa que tiene mayor capacidad de deformación. Algunos le llaman reológica. Yo le digo que mientras más fuerte es esa pendiente es porque tiene mayor contenido de materia orgánica porque es deformable, ¿no? Entonces, luego de eso, vamos a trazar una línea en vertical con un tiempo t cualquiera sobre el punto de inflexión, ¿verdad? Ese punto t cualquiera me va a dar una lectura, ¿sí o no? Me va a dar una lectura en la curva, la vamos a leer, y ese tiempo t1 me va a dar esta lectura de 1, ¿no? De 1. Luego vamos a adoptar otro punto T2, pero con una condición de que T2 sea la cuarta parte de T1, ¿ya? Es igual a T1 entre 4. ¿Está bien? Sí se entiende eso, ¿no? Claro, los que fueron al curso de mecánica de suelo ya saben esto, sino que estamos repitiéndole para los que no fueron, ¿verdad? Señor Murillo, usted sí fue, ¿no? Sí, Ediano, sí, tú. ¿Cómo estás? Ni se acuerda ya de esas cosas. Dice que usted enseñó bien, ingeniero, le enseñó en todo lo que estuvo. No se acuerdan nada, si solamente estudiaban era para pasar nomás la materia y después ya ahí queda esa vaina. ¿Cierto? Capaz que dice que sí. Ya, esa diferencia de ordenada, ¿verdad? Le vamos a llamar A. Esa diferencia de ordenada A la replicamos, o sea, la volvemos a graficar hacia arriba. ¿Ya? Acuérdense que D1 y D2 son lecturas del tiempo T1 y T2. ¿Está bien? La diferencia entre D2 y D1 me da A. Y grafico A hacia arriba después de haber tomado el T2. ¿Sí? Y por lo general se va a ir más arriba de la curva. ¿Ya? Si se corta la curva, significa que usted tomó valores de T muy cercanos a al punto de inflexión y debe tomar puntos más hacia la izquierda. ¿Ya? Cuando sobrepasamos ya el dato de la curva, entonces esta línea nos representa el grado de consolidación de 0%. ¿Ya? De 0%.
Entonces, en la ecuación de casa grande, ¿verdad? El valor de C sub B es igual al factor tiempo TU por el HD cuadrado sobre el tiempo T. ¿Está bien? Entonces, si nosotros vamos a coger entre 0 y 100, sacamos una línea y decimos, esta línea es del 50% de consolidación. No necesita que tope el punto de inflexión. Este es para un U igual al 50%. ¿Sí? Entonces, cuando usted determina esta línea del 50%, ahora sí va a leer en la curva, va a leer el tiempo desde este punto, va a leer acá el tiempo T50. ¿Ya? El tiempo T50, es decir, el tiempo T para que se dé el 50% de grado de consolidación. ¿Está bien? Entonces solamente nos faltaría conocer el TU, porque el HD es el espesor de la pastilla que está en los cálculos en el registro del ensayo. Entonces, como U vale 50%, menor que 60%, entonces la ecuación, ¿cuánto vale? El TU, ¿cuánto vale? No se acuerdan, yo tampoco, pero bueno. El TU es una parábola, ¿verdad? Y es igual a el U en porcentaje sobre 100 elevado al cuadrado. ¿Cuánto le da ese valor? $0.25. No. A ver, entonces algo. No, falta un pi. Pi, déjeme revisar bien. Falta un valor de pi por ahí. ¿Tienen los apuntes por ahí que les pasé? No. Ay, Dios. ¿Dónde era eso? No es pi sobre 4. Pi cuartos, ¿verdad? Sí. Pi cuartos por U sobre 100 al cuadrado, ¿sí es, no? Sí. Ya, pues, sí ven lo que hacen. Me hacen equivocar ustedes. 0,19. Sí, aquí va pi cuartos, ¿no? Sí. Pi cuartos de U sobre 100 al cuadrado, ya, ahí sí. ¿Cuánto da ahí? 0,196. Ahí sí ya me suena. 0, 196. ajá. Entonces, con ese valor de TU, ya, a ver, ahora, esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando usted hace el primer ciclo de carga, usted tiene un valor del espesor de la pastilla, ¿sí o no? Entonces, en el primer ciclo de carga, usted parte de un valor H,
¿no? Y como en la parte de arriba usted tiene una piedra porosa, en la parte de abajo también tiene piedra porosa, entonces usted está diciendo que en el ensayo siempre vamos a tener drenaje doble, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, o normalmente la pastilla, la muestra tiene algo así como 1 pulgada, ¿sí o no? Pero cuando ya hace el primer ciclo de carga, ya esto se ha deformado, pues no, se ha quedado más chiquita, ¿sí o no? Entonces el segundo ciclo de carga ya no va a considerar el mismo valor de H, ¿no? Acuérdense que como es doble drenaje, estamos hablando de que este H era HC, el HC, ¿sí o no? El HC, el espesor del estrato compresible. Para esta fórmula, HD en doble drenaje, HD es igual a HC sobre 2, porque el agua puede salir para arriba y para abajo, ¿ya? Lo mismo va a pasar en el modelo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque en el fondo, debajo de los 36 metros, hay una capa de arena, ¿sí o no? Entonces el sistema completo es de doble drenaje. Pero como le digo, cuando ya está en el segundo ciclo de carga, ahora el espesor del estrato compresible se ha reducido porque usted ya tiene aquí una deformación que acaba de leer en el ensayo, ¿sí o no? ¿Ya? Y en base a esta deformación es que usted ha hecho la gráfica de la relación de vacío, porque lo que se pierde es volumen de vacío, ¿ya? Entonces ya cambia el valor de H sub C y cada vez se hace más pequeño para cada estado de carga. Entonces eso tienen que tomarlo en cuenta porque si no, cogen el mismo valor para esto y eso no es verdad. Y después viene el señor Sani y reclama que le han puesto 0 en el trabajo porque no ha calculado bien. Y es porque cuando hicieron el curso de mecánica de suelo no estudiaron bien el problema. ¿Sí? Por lo menos creo que hay un par aquí que sí han estado en el curso. Yo no, señor Sani, usted sí estudió bien esto, ¿no? Ya no recuerdo ya. Nadie se acuerda, claro, ¿qué se va a acordar? ¿No? Estaba viendo a la compañera en lugar de estar estudiando. Bueno, entonces, en cada estado de carga hay que volver a calcular el valor de HD, no es un valor constante, ¿ya? Eso veo mucho que se equivocan en eso. ¿Por qué? Porque van a salir valores disparados. Y cuando ya determinen el valor de C sub B, atiéndame un poquito en esto, ¿no? Cuando usted ya determine el valor de C sub B, a ver, vamos a hacer otra gráfica. Usted va a unir la curva edométrica. ¿Cuál era la curva edométrica? La que acabamos de corregir con Schmerman, ¿sí? De la curva edométrica. Y para cada uno de estos estados de carga que usted ha analizado, ¿sí? Para cada uno de estos estados de carga, usted va a graficar el valor de C sub B. O sea, coge una nueva escala y grafica el valor de C sub B. Se continúa con esta gráfica, ¿no? Y acá, en cambio, va a graficar los valores de C sub B. Y le va a salir algo, le debería salir algo como esto, ¿no? Y el que más se ajuste al esfuerzo de preconsolidación le debe salir más alto.
¿Sí? Entonces le debe salir algo así. ¿Está bien? El valor de C sub B. Usted está graficando C sub B para cada uno de los estados de carga. ¿Se entiende, no? Pero cuando usted está haciendo los cálculos, usted dice, aquí está mi condición de esfuerzo efectivo vertical final. ¿Ya? Entonces, ¿qué valor de C sub B voy a adoptar? Si tengo 5 valores, usted proyecta este y determina su valor de C sub B con el que va a hacer sus cálculos. ¿Está bien? Entonces, es importante que ustedes hagan este análisis. ¿Ya? Y con este valor de C sub B, ustedes van a determinar ahora en el modelo de 36 metros que dice Emily, ¿verdad? Usted dice C sub B es igual a TU, ya dijimos, ¿no? TU por HD cuadrado sobre el tiempo T. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros ya cuando, después de que terminamos el laboratorio, ¿no? Nosotros vamos a suponer, hacer una suposición inductiva, y vamos a decir que este valor de C sub B es representativo del campo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una tablita y vamos a decir aquí, a ver, vamos a decir en esta tabla, vamos a poner el grado de consolidación. El grado de consolidación. Generalmente partimos de 50 para no estar haciendo mucha cosa, ¿no? 50 grados de consolidación. Pues pongamos un número anterior al 50. Pongámosle 30 ya. 30 de grado de consolidación. 30%. 50. Ay, ¿qué es que estoy haciendo yo? El grado de consolidación, pongamos 30%, ¿no? 50%. 70%, 80%, 85%, hasta el 95%, así vamos poniendo las que ustedes quieran, hasta el 95%, ¿ya? ¿Por qué no ponemos 100%? Porque la ecuación del TU es logaritmo de 100 menos U, y el logaritmo de 100 menos 100 es 0, y el logaritmo de 0 no está determinado, ¿sí o no? Entonces no podemos llegar a 100, podemos llegar a 99,9, pero no, es ocioso ya, ¿no? Después hacemos el cálculo de TU, y luego, que ya conocemos TU, entonces nosotros vamos a saber cuánto era el valor de S sub C, ¿verdad? Porque hicimos el cálculo primero, el asentamiento por consolidación, ¿sí o no? Entonces, en el tiempo TU, yo voy a tener, en el grado de consolidación U, voy a tener un factor de tiempo TU, y voy a calcular un tiempo T, es decir, voy a despejar T para cada valor de TU, y lo voy a calcular en cada uno de estos valores, ¿sí? Y luego voy a poner aquí cuál es el asentamiento S sub T en el tiempo T, que me da un grado de consolidación U. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a graficar? Al final del día, ¿se entendió esto, sí o no? Al final del día lo que vamos a graficar es una línea de tiempos, y una gráfica de los valores de ST, ST. ¿Ya? Entonces, ¿qué debe pasar?
En principio, debe pasar que en el tiempo T0 el asentamiento es 0, ¿sí o no? Y luego va graficando el tiempo T en escala normal, no se preocupen tanto de la escala, y va a tener una cosa que es más o menos asintótica al grado de consolidación del 100%. Y esa es su curva de consolidación, su curva de asentamientos. ¿Está bien? Esta curva está elaborada para un esfuerzo de sobrecarga Q, ¿sí o no? Para un esfuerzo de superficie Q, que ya vimos cómo lo sacábamos, ¿no? Gamma R por HR. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos esa carga Q? Vamos a tener una curva muy parecida, pero con una magnitud mayor. ¿Ya? Y si hago una con mayor carga, entonces voy a tener una parecida, pero con mayor deformación. Nada más. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la técnica que queremos usar? Es que cuando nosotros hacemos una carga mayor que la que necesita consolidarse, entonces estamos haciendo una técnica que se llama la precarga. Por ejemplo, si en este tiempo T estamos consiguiendo, por ejemplo, que estemos consiguiendo el 85%, por ejemplo, ¿verdad? Si usted quiere hacer otro valor, lo hace. En el tiempo T del 85%, usted va a conseguir el mismo asentamiento, ¿verdad? En un tiempo menor. Va a conseguir el mismo asentamiento en un tiempo menor. Entonces, esa es una técnica para reducir el tiempo de asentamiento. Es decir, si yo el tiempo T85 lo consigo, por decir algo, en 3 años, ¿no? En 3 años. Para la carga Q, que era 1,50 m, ¿se acuerdan? 1,50 m era, no, de 2 a 3,50. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, en lugar de rellenar 1,50 m, relleno 3 metros? Para una carga Q de 3 metros. Pues analizamos la curva y decimos el mismo asentamiento de 1,5 a 85% de 3 años lo voy a conseguir en 3 meses, ¿verdad? Cuando le pongo una sobrecarga, ¿ya? Y luego de los 3 meses que ya se ha asentado el 85%, ya saco la carga y me la llevo para otro lado. Esa técnica se llama la precarga, ¿no? O la sobrecarga. ¿Está bien? Si yo, miren, ¿qué pasa si nosotros queremos construir un edificio con esta sobrecarga? Tendríamos que esperar todo este tiempo de 3 años, ¿verdad? Como decía aquí, para que se presente el 85% del asentamiento, ¿sí o no? Pero yo no tengo 3 años porque yo necesito utilizar el edificio antes de esos 3 años. Entonces le hacemos esta técnica. Si yo espero los 3 años, esa técnica se llama precarga. Precarga. Yo simulo la carga del edificio con tierra, hago que se asiente. Cuando ya se ha asentado, saco esa tierra y construyo el edificio y ya no se va a asentar más. ¿Sí? Pero si yo acelero la consolidación, entonces voy a tener la técnica que se llama de sobrecarga. ¿Ya? Y si yo le pongo mayor carga, tal vez la consiga más pronto. ¿Sí?
Pero ¿cuál es el problema? Que mientras más le cargo al suelo, tiende a fallar. Entonces no lo puedo cargar tanto hasta que falle. ¿Sí o no? Entonces cuando ya termino de hacer este análisis, ahora me voy al modelo de resistencia del suelo y calculamos la estabilidad de los taludes para que el suelo no falle. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el cálculo de estabilidad de taludes? En el curso de mecánica de suelo, en el curso de geotecnia, se les dieron unos software sencillos, gratis, con el que pueden hacer ese análisis. ¿Está bien? Y entonces, esa es la técnica de la precarga, de la sobrecarga. ¿Ya? Hay otras técnicas, sí, jóvenes, hay otras técnicas. ¿Cuáles son? Podría ser de que hagamos una perforación, ¿no? Una perforación, un sondeo, una perforación, y este hueco lo rellenamos de arena, de tal manera que si antes el flujo del agua era en vertical, tenía que salir en HD igual a HC sobre 2, ¿te acuerdan? Ahora ya no necesita viajar hacia arriba y hacia abajo, porque ya estos elementos que son drenantes están muy cercanos, entonces el flujo se vuelve ahora horizontal. Claro, pero como ya tengo, ¿qué es lo que he cambiado aquí? He cambiado el HD de este lado, lo he cambiado por un HD mucho más corto, ¿sí? Que es el espaciamiento entre las columnas de grava, que yo las puedo escoger, ¿ya? A ver, imaginémonos algo, siempre les hago este ejercicio. La teoría del absurdo. ¿Sí saben cómo se aplica la teoría del absurdo? Ya, no saben, ¿verdad? Si nosotros tenemos que este agujero tiene un diámetro D, ¿ya? Y entre agujero y agujero hay un espaciamiento S, ¿no? Ya. ¿Qué pasa si D tiende a 0? ¿Qué pasa si D tiende a 0? No estoy haciendo nada, ¿sí o no? No estoy haciendo nada porque estoy quedándome en el mismo modelo de la consolidación anterior, ¿sí o no? ¿Qué pasa si D tiende a infinito? Significa que estoy reemplazando todo el suelo por arena, ¿sí o no? Y si fuese en arena, la condición de drenaje del agua en esa zona es muy rápida y se producen asentamientos inmediatos, asentamientos elásticos. ¿Sí o no? Pero eso es exageradamente costoso. Vámonos por el espaciamiento. ¿Qué pasa si S tiende a 0? Estoy reemplazando todo el suelo por arena. ¿Sí o no? Es lo mismo que pasaría cuando D tiende a infinito. ¿Y qué pasa cuando S tiende a infinito? Que no estoy haciendo nada. Entonces, ¿cuál es la técnica de los drenes de arena? Conseguir un diámetro y un espaciamiento para el tiempo que yo quiero esperar. Por ejemplo, que el tiempo sea 1 año. ¿Con qué espaciamiento S y con qué diámetro D voy a conseguir que el tiempo de consolidación, asimismo del 85, 90%, sea 1 año, 6 meses, lo que usted quiera? ¿Oye? Entonces, esa es la técnica de los drenes de arena. Se les pide también una técnica que se llama wick drying, que es muy sencilla, que es lo que se usó en el puerto de aguas profundas de Pozorja, ¿no? Donde se diseñó, pues, una mecha drenante
se hace una perforación, se coloca la mecha y se le va dejando la mecha. Hay una condición que se genera cuando estamos poniendo los drenes de arena. ¿Ya? Esa condición es que esta columna es más rígida que el suelo arcilloso y entonces se transfiere en carga del suelo a la arena y el asentamiento total también se reduce. O sea, ya no vamos a esperar el valor S sub C que habíamos calculado por el efecto de los drenes de arena. Ahora va a ser un S sub C menor, porque la arena está recogiendo parte de los esfuerzos de sobrecarga y entonces ya no se le transmite todo al suelo. Aparte de que estamos mejorando el tiempo de asentamiento por el valor HD, entonces también le estamos dando una rigidez mayor al suelo. Pero con el wick drying, con las mechas drenantes, en cambio no tengo esa rigidez. Solamente me sirve para reducir el tiempo. ¿Ya? Yo preferiría hacer los drenes de arena. Aumento la resistencia al corte del suelo, aumento la rigidez del suelo, disminuyo los asentamientos, disminuyo el tiempo de asentamiento y ya está, ¿no? Esa es la técnica que pueden ustedes usar cuando estén analizando esta problemática. ¿De dónde salió la problemática? De que teníamos que construir una carretera sobre un terreno que era un suelo blando. ¿Qué significa blando? Que tiene baja resistencia y que tiene alta comprensibilidad. Pero si ustedes que van a diseñar la carretera no se percatan de eso, ya les dije la vez anterior, ¿no? Si usted viene y dice, las especificaciones dicen que haga una calicata cada 500 metros, ¿sí o no? ¿Usted va a poder identificar esta problemática con una calicata? Pues no. No. Este problema usted lo va a analizar o lo va a entender cuando haga un estudio geomorfológico. Cuando se ubique, si está en un valle, si está en una ladera, si está en una... Y si está en un valle, ¿qué tipo de valle es? Si es un valle aluvial, si es un valle estuarino, ¿sí? Y entonces ahí usted se va a percatar de qué tipo de problema está enfrentando. ¿Ya? Si no hacen esos análisis, generalmente les va a costar mucho dinero. Entonces, no se les está pidiendo que ustedes incurran en gastos que no corresponden, sino que analicen las cosas para que ustedes sepan cómo van a tener que enfrentar ese problema, porque lo peor del caso es que cuando vienen algunos ingenieros a decirme, ingeniero, mire, ha pasado esto, que no me quieren pagar un relleno que yo hice. ¿Y por qué no te quieren pagar? Porque cuando sacan la sección transversal, el asentamiento no aparece. Obvio, porque se fue hacia el subsuelo, se fue y se introdujo, y entonces el señor que le va a pagar va a medir la sección transversal y dice, no me ha hecho relleno como habíamos quedado. Le dice, no, pero es que el relleno está metido en el lodo. Sí, pues yo no le lo contraté para eso, yo lo contraté para que me haga un terraplén de la cota 350, dijimos, ¿no? Entonces tienes que gastar más dinero compensando esos rellenos, esos asentamientos, ¿verdad? Con relleno. ¿Y eso a quién le va a costar? Si usted lo ha estudiado, usted lo pone en sus costos. ¿Sí? Pero si no los ha estudiado, entonces va a ser un problema. Ok. Para la próxima sesión cerramos ya este tema, porque ya tenemos que comenzar a hablar de suelos expansivos, ¿no? Que es otra problemática, y ya comenzamos a ponerle fecha a la entrega de este trabajo. ¿Sí o no? Listo. Buen feriado, tómense la